Los diferentes conocimientos que tiene el hombre de su existencia, de él y pues de las cosas de sus orígenes primitivos hasta nuestros días han cambiado, dice Ramón Shirao. De hecho, él comenta que anteriormente fueron conocimientos vagos, sin fundamentos. La mayoría de los fenómenos se atribuían a aspectos mágicos y míticos, porque pues les era más fácil responder a sus preguntas, a enfrentar un proceso de investigación que los obligaba pues a proporcionar una serie de pruebas que sustentaran sus ideas e ideologías. La inquietud, el deseo de saber y aprender del ser humano lo impulsó a entrar a un campo del conocimiento anteriormente desconocido que le permita buscar o que le permitiera buscar y encontrar respuestas racionales que se convirtieran en leyes universales, capaces de contradecir y, a la vez, mostrar pruebas de su verdadera conceptualización. No debemos olvidar que a pesar de los grandes esfuerzos que el ser humano actualmente hace para responder a todas sus dudas, es cierto que hay situaciones que por más que se esfuerce, pues no ha encontrado argumentos válidos y que los demás acepten la idea como única. Por ejemplo, el ser, la esencia, entre otros, que son temas controversiales que para unos les parecen conocimientos verídicos y para otros pues simplemente carecen de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, por la universalidad de conocimientos que existen, es probable que el hombre, aún con sus adelantos científicos, tecnológicos y el asombroso desarrollo intelectual que ha alcanzado, según Shirao, no tenga respuestas que descansen en la razón para que se acepten en el contexto del cual se hable. El estudiar los inicios de las diferentes escuelas filosóficas que surgieron en Grecia nos ha ayudado a tomar parte de sus ideas para que en nuestra época moderna se construyan y se expliquen fenómenos que anteriormente fueron todo un misterio sin resolver para la humanidad, y reconocer a los personajes de nuestro pasado el afán por despertar pues de su ignorancia y de aprender el camino a la demostración de conocimientos verdaderos sin importar las consecuencias y problemas a los que se enfrentaron, para dejarnos a nosotros, como herederos, un campo libre de obstáculos y barreras de investigación y deseos por saber más de las cosas, y nunca conformarse pues con un solo conocimiento o aprendizaje. Dice Canasquiros que no existe una demarcación que registre con exactitud un surgimiento puro de la filosofía a partir del pensamiento mítico. La mitología siempre estuvo latente en la filosofía griega arcaica, en la filosofía griega antigua, pues, a pesar de que en los autores de Milesio se manifiesta una fuerte, pues, disipación al respecto. Un análisis de sus escritos mostraría la estrecha conexión que guarda con el pensar racional, como propio de un espíritu de ingenio intelectual que animó el mundo de estos personajes. Su religión fue heredada de la cultura micénica, en donde la relación con los dioses era un asunto que pues incumbía directamente al jefe de la familia. Pues entonces, lo mismo que en épocas posteriores, nunca existió en Grecia una clase sacerdotal que marcara las pautas del sentimiento religioso. Se concentraba en el jefe de la familia. Otro aporte fundamental de Micenas fue el culto a los héroes, que no es sino el atribuido y el que se tributaba a los grandes antepasados. A diferencia de la Edad Media, por ejemplo, en donde lo caballeresco y lo religioso, aun cuando fuera asociado, transitaban por senderos distintos. En el mundo griego era, en muchos casos, inseparables lo heroico y lo sagrado. Dicen Abagnano y Bisalberghi que hay una analogía entre la sociedad homérica y la acontecida, lo que sucedió durante la alta Edad Media, al final de la Edad Media, hasta el grado de establecer un medievo griego, si se le puede llamar. Sin embargo, la comparación resulta forzada porque se trata de contextos donde los valores políticos y religiosos son bastante distintos. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al origen de la filosofía. Todo ello desde la perspectiva de varios autores que se irán comentando y que se han venido comentando a lo largo de la plática. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Sin más preámbulos, pues vámonos para allá.
Hay tesis, arte, cultura y educación. Una de las páginas más gloriosas de la historia de Grecia fue la promoción por el desarrollo completo de la personalidad del individuo. Esta parte es muy importante. La importancia universal de los griegos como educadores deriva de su novedosa concepción de la posición del individuo, de una persona, de un sujeto en la sociedad. La ciudad-estado, a través de la capacidad formadora de la paideia, término griego con el que ellos designaban su educación o cultura, es la que posibilita el perfeccionamiento de sus miembros en todo el sentido de la palabra. Si comparamos al pueblo griego sobre el fondo histórico del Antiguo Oriente, la diferencia es tan profunda que los griegos parecen ser de una época futura. En mundos tan diferentes como el egipcio, en donde los regentes faraónicos eran la encarnación de Ra, el dios solar, no quedaba más que la opresión sobre la gran masa de los seres humanos. La filosofía solo pudo haber nacido en un terreno fértil para la libertad y la imaginación. Nunca hubiera sido factible el abandono, ni siquiera parcial, de formas de pensamiento mitológicas en medio de sociedades que se llaman teocráticas o bajo la idea y sustento de un dios o varios dioses. Hay que percatarse que para los griegos nunca existió un deslinde, nunca se separó, no hay un lugar preciso de separación entre concepciones prerracionales o en algún momento podríamos llamarle irracionales y puntos de vista puramente científicos o puramente lógicos o racionales, como sí acontece para una mentalidad moderna, acostumbrada a dividir drásticamente el mito de logos, la magia del mito de la religión de, por ejemplo, la ciencia. El mito siempre constituyó una forma válida y eficaz de expresar verdades profundas y universales. Platón, de hecho, fue un ejemplo elocuente de un pensador religioso que culminaba sus argumentos con mitos que rebasaban la comprobación lógica. Cuando expone su teoría del conocimiento y del ser, la corona con la alegoría de la caverna, que por aquí les voy a dejar un link para que puedan checarlo, que también lo tenemos aquí en Aistesis. O cuando se trata el tema de la inmortalidad del alma y de la metempsicosis, los contempla con mitos escatológicos. Cuando hablamos de los corceles alados de Platón y de la transmigración del alma, la vida de ultratumba, el mito de la república, así como los mitos antropológicos, el del andrógino en el banquete, el nacimiento de Eros y el mito de Prometeo, entre muchísimos otros, así como mitos cosmológicos y geográficos sobre la Antártida, etcétera. Sería una limitación abordar la filosofía griega a partir de una sola rama específica del conocimiento, aislándola del resto de saberes. Dice Cañas que puede ilustrarse como en la filosofía pitagórica, los aspectos religiosos y científicos nunca se presentaban de manera independiente, pues ello no sería sino una deformación de los mismos. Las matemáticas eran una ocupación religiosa, como queda plasmado en la década. El símbolo sagrado que constituía la suma de los 4 primeros números y que también concordaba con los 10 planetas, según su concepción astronómica. Esta compatibilidad generalizada entre la filosofía y la religión es principalmente griega, pues durante la Edad Media surge la distinción entre filosofía y teología, entre razón y fe. Por eso el origen de la filosofía no se gesta a partir de la ruptura con el mito, sino en el momento en el que éste es racionalizado. Se sigue hablando de mitos, se sigue, pues, definiendo al mundo a través de mitos, pero mitos racionales. Ello implica la pérdida de su expresión fabulosa, pero sin dejar de conservar un sentimiento místico de comunión interior con lo divino. La filosofía griega nace y llega a su plenitud con la conceptualización del mito, al significar el salto cualitativo que se opera del mito alegórico de los poetas al mito como un nuevo tipo de logos, un conocimiento o, ¿por qué no? Hoy en día le llamaríamos ciencia. Entre los presocráticos son muchos los ejemplos en los cuales no se pueden clavar vallas entre la filosofía y la religión. No podemos hacer una diferencia tan radical como son los casos de los milesios, los pitagóricos, Heráclito, Genófanes, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y por supuesto Diógenes de Apolonia.
En Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, despunta durante el siglo VI a.C. el primer florecimiento de la filosofía occidental. Con la escuela Milesia se abrió el primer periodo que, en los últimos tiempos, ha sido denominado, quizá con cierta inexactitud, presocrático, con hombres que intentaron satisfacer sus anhelos intelectuales por el conocimiento en sí mismo, sin hacer exclusión tajante, a rajatabla, de concepciones teológicas del politeísmo. No puede establecerse una completa independencia de la escuela de Mileto en relación con el mito, ni tampoco suponer un secularismo, es decir, separados de la religión de la ciencia jónica. Emprender una superposición de la filosofía sobre la religión, en donde la, principal pregunta de los fenómenos naturales no hace más que desplazar a los dioses populares, sería un anacronismo propio de una sociedad como la nuestra. Sería, de alguna manera intentar interpretar algo desde nuestro punto de vista, en la que el contacto entre el saber científico y las creencias es algo dividido. La ciencia griega nunca tuvo como meta satisfacer las infinitas necesidades del ser humano. Cuando los filósofos jonios se enfrentaron con problemas que requerían una solución técnica, su realización práctica no acontecía sino de manera incidental. El interés espiritual que movía a los primeros filósofos estaba muy lejos de pretender la obtención de infinitas comodidades que hiciesen menos difícil la existencia, al estar de alguna manera, ubicados por fines más sublimes y desinteresados. Aristóteles, en su Metafísica, partiendo de la capacidad humana para admirarse, explica el origen de la filosofía por la disposición hacia el ocio reflexivo, dice Abañano, así como al hecho de sentirse desembarazado por el afán de las ganancias y el consumo. Permítaseme por favor una cita larga de Aristóteles, y dice más o menos así, que no se trata de una ciencia productiva esto de la filosofía. Es evidente ya por los primeros que filosofaron, pues los hombres comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, dice Aristóteles. Al principio, continúa, admirados ante los fenómenos, sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos, el filomitos, es en cierto modo filósofo. Pues el mito se compone de elementos maravillosos, de suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad, dice Aristóteles. Y así lo atestigua lo ocurrido en esa época. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida, a la decoración de la vida. Es pues evidente que no la buscamos, dice Aristóteles, por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma, dice Aristóteles. Si a los primeros filósofos, dice Shirao, se les asigna la categoría de primeros científicos, que de hecho lo eran, en términos de lo que hoy en día denominaríamos como científico, habría que tener cuidado de no usar el término en un sentido restrictivo. Ellos elevaron y ennoblecieron la ciencia al abordarla en sí misma y no en medida que sirviera para un fin práctico. Nunca fomentaron el ideal de Bacon de dominar y torturar la naturaleza, lo cual hubiese significado un sacrilegio para ellos. Para el mundo griego, la naturaleza no es a lo lejos la declaración de la grandeza de Dios, sino la expresión misma de sus dioses. De manera que la naturaleza es por definición el recinto de lo sagrado. En los filósofos milesios existe una conjunción, una unión entre religiosidad y filosofía, obedeciendo esta última, continúa Shirao, a un espíritu especulativo, de saber por saber, y no como una forma de manipular la realidad. No existe, por tanto, una distinción o dualismo entre lo natural y lo sobrenatural. La dimensión hierofánica del universo, de los héroes, el afán de ser héroe y la experiencia mística del hombre antiguo, en contraposición con la del hombre moderno, que percibe como la naturaleza
pues como un simple objeto. El mérito de los primeros filósofos estriba en preguntarse por la génesis de todos los seres, su talento para realizar generalizaciones a partir de hechos observables, de un amor por el descubrimiento de la verdad y de una capacidad para la abstracción hizo que la chispa de la filosofía brotara entre los griegos. En los milesios, una disquisición, una pregunta intrépida que se producía de los conceptos puros, los llevó a formular la existencia de una causa originaria. El mundo entero, desde sus puntos de vista, debía estar constituido por alguna sustancia primigenia. En este nivel, la razón extrae leyes universales que no son accesibles para el simple mito. Cuando Platón y Aristóteles en el Teteto y por parte de Aristóteles en la metafísica sitúan la fuente de la filosofía en el asombro o la perplejidad, construyen un puente con la mitología, pues esta también se origina de lo admirable o maravilloso. Sin embargo, Aristóteles, con su mentalidad lógica, distingue a los que describieron la realidad de manera mítica y sobrenatural de los que introdujeron soluciones basadas en causas naturales. Por ejemplo, a Homero y Hesiodo les corresponde la denominación de teólogos, mientras que Tales de Mileto, por ejemplo, es el fundador de los fisiólogos, dice el propio Aristóteles en la metafísica. Esta nueva concepción de física implica una revolución a la hora de esclarecer los fenómenos de la naturaleza, al añadir un conocimiento por causas y leyes generales que no existían en la sola conciencia mítica. El tránsito de una mentalidad teológica a una natural, o por decirlo mejor, a una teonatural, emergió en el seno de hombres que intentaban descifrar interrogantes tales como ¿por qué las cosas siempre están sujetas a una inextinguible, pues, fluctuación de nacimientos y muertes? Siempre hay nacimientos y muertes, uno tras otro. ¿A poco existe algún tipo de esencia que origine el cambio permaneciendo en ella misma inmutable? ¿La totalidad de los seres puede reducirse a elementos más simples? Si la predominancia de las soluciones racionales les resultó más satisfactoria, no fue porque negaran el trasfondo divino en la naturaleza, sino porque les parecían insuficientes las afirmaciones que remitían las causas de los truenos y los rayos a Zeus, las tempestades a Poseidón, la nieve y el granizo al impulso de Bóreas, el viento del norte o los terremotos y erupciones volcánicas a Tifón. Las veleidades y caprichos de los dioses ya no eran la única explicación posible cuando los jonios comprendieron un orden por debajo de la naturaleza a partir de ella misma. La filosofía griega es un fenómeno único al estar íntimamente conectada con una asombrosa libertad y creatividad. No hay duda, dice Cañas Quirós, que se trata de un periodo histórico espléndido. En cada generación encontramos al menos una filosofía, una nueva cosmología y concepción del alma, de increíble originalidad y profundidad. ¿Cuál era el secreto de los antiguos? Fuera de los primitivos pitagóricos como orden religiosa, con una doctrina secreta y cuya misión era conservar intactas las enseñanzas del maestro Pitágoras, al menos hasta donde se sabe, no existe una dogmática filosófica. En vez de eso, se pueden hallar innovaciones, críticas directas a los predecesores y aún, de hecho, con mayor razón, al propio maestro. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y, por supuesto, dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.